Amenazas de explosiones de bombas en establecimientos públicos y privados. Creación de información falsa en noticias y portales web. Apoyo directo o indirecto a la causa nazi. Ser víctima de extorsión sexual. Hasta llevar a cabo fraudes al fisco, fraudes a través de páginas de internet o e-commerce, fraudes a entidades bancarias. Cuando hablamos de estas y otras mentiras, del afán por lograr reconocimiento, de inducir a otros a obrar en contra de sus principios, estamos hablando de engaños, de estafas para lograr un objetivo, cueste lo que cueste. Bienvenido, bienvenida a este capítulo de Impresión Equivocada, un espacio en el que nos encontraremos con historias, testimonios, información, expertos y por sobre todo víctimas de personas que van por la vida dando una impresión equivocada. En esta oportunidad, gracias al comentario de Emilio Ruano Cameros 7950 en el video anterior, nuestro episodio 1, adelantamos el hablar de un tema que en lo personal me encanta, los estafadores. Y aunque ella específicamente nos pidió hablar de las personas detrás de las estafas, creo que no podemos hacerlo sin hablar de engaños y estafas primero, para luego ver las personas que hay detrás de cada uno de ellos. Así que nada, preparémonos porque en esta oportunidad veremos qué es un engaño, qué es una estafa y por medio de 4 casos impactantes que ocurrieron en la vida real, veremos a las personas detrás de cada uno de ellos. Vamos paso a paso. Primero, ¿qué es un engaño? Un engaño es la acción deliberada que lleva a cabo una persona para hacer que alguien crea algo que no es cierto, para lograr un beneficio personal o para manipular el comportamiento o las creencias de otra persona. El engaño implica ocultar la verdad o crear falsas impresiones y puede suceder en diferentes contextos, como en relaciones personales, relaciones laborales, política, religión e incluso en negocios. Segundo, ¿qué es una estafa? Una estafa es una acción fraudulenta en la que alguien engaña a otra persona con el propósito de obtener un beneficio de manera ilícita. La estafa implica manipulación, ocultación de información o falsificación de hechos para inducir a la víctima a realizar un acto en contra de sus propios intereses, como entregar dinero, bienes, datos personales, o también con el objetivo de ejercer control sobre el libre albedrío de una persona con el objetivo de beneficiarse de ella. Dentro de las características de una estafa, vamos a hablar de las 3 principales. Primero, es un engaño intencional. El estafador hace creer a la víctima algo que no es cierto, ocultando o distorsionando la verdad, o creando una narrativa que permite que la persona entre en un mood en el que puede ser convencida de algo. Beneficio ilícito. La estafa busca un beneficio para el estafador, ya sea financiero, material, en términos de relaciones o de algún otro tipo, siempre, siempre, siempre a costa de la víctima. Y tercero, perjuicio a la víctima. La víctima generalmente sufre una pérdida financiera, una pérdida laboral, una pérdida profesional, una pérdida emocional, una pérdida incluso hasta de bienes materiales. Recordémoslo por última vez. Las características de una estafa es que implica un engaño intencional, que es como el cuento que hay detrás, como el poner en escena el engaño. Segundo, el beneficio ilícito, que es eso que voy a obtener a costa del otro. Y tercero, esa consecuencia que se genera, ese sufrimiento o ese perjuicio que se genera a la víctima. Consecuencias de una estafa. La estafa no solo provoca pérdidas económicas, que creo que es lo que más tratamos de relacionar nosotros en nuestra experiencia, sino que también puede generar daños emocionales, pérdida de confianza y en algunos casos, por no decir que en casi todos, problemas legales. Hasta el momento hemos hablado de engaños y de estafas. Hemos podido ver qué los caracteriza, pero para hablar un poco más como de profundidad de las consecuencias, que es donde yo siento que se conecta esto que estamos recibiendo versus lo que se vive en la vida real, quiero recomendarte una serie documental basada en hechos reales que se encuentra en Netflix y se llama Red de Engaños.
Muerte, Mentiras e Internet. Esta es una serie que cuenta con 6 episodios en el que se narran los siguientes casos. Entonces vamos a ir caso a caso y tratar de imaginarte lo que va sucediendo para que tú mismo hagas como esa conexión de lo que pasa. A mí me impresionaron todos, la verdad. Hay unos que me van a impresionar más y yo creo que hay unos que tocan unas fibras mucho más sensibles que otros. Episodio número 1. Nunca fui responsable de que alguien muriera. Asegura Tyler, un joven de 22 años, aficionado a los videojuegos, quien es reconocido por aplicar el swatting, por su nombre en inglés, que son estas llamadas como al SWAT en Estados Unidos para denunciar amenazas de bomba. Eso. Entre sus víctimas figuran familiares de competidores de los juegos en los que participaba. Él jugaba en Halo y en Call of Duty online. Estudiantes de colegios, visitantes de centros comerciales, una cadena de televisión y el más preocupante de todos, que hace parte de la narrativa que se muestra en el capítulo, es de una familia en Wichita, Kansas, que tras un reto que se hicieron dentro del juego y una apuesta dentro del juego, esta familia pierde a uno de sus integrantes. No te voy a dar más detalles para que te animes a ver el caso completo, pues porque hay muchísimo que ver en esa serie de engaños virtuales y telefónicos que planeaba este joven criminal. No solamente, lo más importante de este caso también es que no solamente fue una víctima de este engaño, sino que este engaño también, el último de ellos, el que fue mucho más grande, se llevó también la vida de 2 personas de esa misma familia. Pero no quiero contártelo para no hacerte spoiler. Importante de ver ahí la forma en la que operaba esta persona, qué era lo que hacía, ahí lo explican absolutamente todo, y explican también como las consecuencias que esto tuvo y lo que él tuvo que pagar frente a la ley porque se encontró a esta persona y fue llevada a juicio y hubo consecuencias sobre esta acción. Episodio número 2. Seth Rich y la construcción de información para la creación de un enemigo común. Esta historia me parece supremamente chévere porque muchas veces en nuestros países nosotros tendemos a creer ciegamente en las noticias. Y así como se nos enseñó a creer en los medios de comunicación, en las noticias, en lo que sale impreso, también estos tiempos modernos nos ayudan a reevaluar un poco esa creencia y ese creer ciegamente en los medios de comunicación. Y acá hay un gran ejemplo de eso. Entonces, Seth Rich fue relacionado con Julian Assange y Wikileaks. Este caso muestra la historia del asesinato de Seth Rich, que era un miembro del Comité Nacional Demócrata estadounidense, que fue asesinado en Washington en 2016, antes de que todo el escándalo de filtraciones de Wikileaks saliera a flote y el extenso cubrimiento mediático que se creó tras las afirmaciones de una cadena televisiva de Estados Unidos de la relación entre Seth y Assange y las filtraciones de correos electrónicos sucedidas. Independientemente de, y lo puse literal en el guión, independientemente de los expertos consultados que dieron cuenta de la supuesta conexión entre ellos, de los cientos de artículos que publicaron señalando a Seth y de los informes de los investigadores contactados por Fox, la cadena que lanzó esa primicia y que siempre tuvo pruebas para validarla, no les faltaron expertos, no les faltaron herramientas, no les faltaron contactos. Ellos siempre tenían la voz que decía y que afirmaba que Seth tenía una conexión con Julian Assange. La cadena que lanzó la primicia, que siempre tenía pruebas para validarla, la familia de Rich, conocedora de que todo es un montaje, termina denunciando a Fox News por difamación y gana el caso. Fox se ve en la obligación de publicar una retractación y de eliminar de sus portales la información creada para dañar el nombre de Seth. Supremamente importante, los engaños tienen un montón de información por debajo. Este capítulo nos ayuda a ver qué fue todo esto que se tramó. No estoy dándoles todos los detalles para que se animen a verlo. Hay un entramado político muy fuerte en la muerte de Seth
y en cómo lo convierten en ese enemigo. Así que es supremamente importante ver ahí que los engaños y las estafas tienen por debajo una entramada red de información que los sostiene y que los valida. Pero nunca es tan fuerte esa red como para sostener por tanto tiempo una mentira. Y cuando entra esta familia a probar qué fue lo que sucedió, ustedes van a darse cuenta del entramado tan grande que había por debajo y de todo el impacto que generó y de cómo fue posible hacer que todo esto desapareciera. Sin embargo, pues quedó y hay muchas evidencias sobre el tema, pero la narrativa ahora es completamente diferente. Episodio número 3. Una relación sentimental que inicia desde la admiración de una joven por el conocimiento que tiene un hombre que acaba de conocer. Es tal la admiración de esta mujer por todo lo que sabe este hombre que ella misma se convierte en un voy a aprender lo que sea necesario para demostrarle a él que sé, para sentirme amada y aceptada por él, para que él me vea, para que él me reconozca y para que él se sienta bien conmigo. Es tan fuerte esta convicción de esta mujer que se mantiene desde el yo creo que esto que estoy aprendiendo me va a traer problemas. Ella fue consciente en algún momento de que toda esa información que estaba trayendo hacia sí le iba a generar problemas. Y esta relación termina con un soy fascista y no quiero estar con alguien que no lo sea. Frase que le dice este hombre, quien esperando aún más de ella, intentó forzarla a que fuera aún más líder de un movimiento fascista en Estados Unidos. Esta es una relación que aportó al fraccionamiento racial en Estados Unidos, al convertirse ella en portavoz del discurso de odio de uno de los grupos de nacionalistas blancos que llevó a cabo, y esto no es en el año 2000, esto no es en el año 90, esto fue año 2016, esto fue campaña política de 2020, esto fue este movimiento relacionado con Black Lives Matter, con todo este movimiento de White Lives Matter, es algo muy reciente. Esta mujer terminó apoyando los ideales de la supremacía blanca en Estados Unidos. Y este hombre creó para ella un sistema de recompensa y de engaño en el que ella terminó metida completamente hasta el cuello, siendo la portavoz de ese movimiento. Esta relación termina con ella huyendo y temiendo por su vida y aportando su testimonio para que otras personas no caigan. Este episodio me pareció buenísimo porque da cuenta del modus operandi de una persona que engaña a través del engaño sentimental y que empieza a generar y a convertir a la persona, convertir a su pareja en eso que él o ella desean. Es supremamente importante tener en cuenta que pese a que nosotros en nuestra cabeza los engaños y las estafas los tenemos relacionados más que todo con dinero, hay muchas personas que sin un absoluto escrúpulo en su vida van adoctrinando a otras para obtener beneficios como el posicionamiento de este movimiento en Estados Unidos. Así que préstenle mucha atención a lo que dice esta mujer porque ella sabe que estaba en un dilema de identidad y se encontró con una persona que se valió de ese dilema de identidad para hacerla caer en algo en lo que ella no estaba completamente de acuerdo y no se sentía segura. Episodio 4. Estar desconectada de las redes sociales por tenerlas prohibidas por ser menor de edad la hace querer salir de casa para vivir la libertad que desea y empezar a usar las redes a su beneficio y a su gusto. Tantas prohibiciones de niña, tantas prohibiciones de adolescente hicieron que esta mujer solo quisiera tener su libertad para hacer uso de ella.
y empieza a usar redes y a insertarse en la vida de adulta hasta que una extorsión sexual detiene muchos de los sueños que tiene. Junto con ella se suman a este capítulo las historias de 3 estudiantes que hicieron parte de una de las primeras investigaciones de extorsiones sexuales en Estados Unidos. Este es un capítulo en el que ver la escasa credibilidad que tienen las víctimas en este tipo de casos, los esfuerzos que aquellas investigadoras mujeres que comprendieron desde la empatía la difícil situación en la que se encontraban todas estas adolescentes que tenían sus cuentas hackeadas, que estaban amenazadas y que además tenían miedo de contar lo que les estaba pasando, fue absolutamente clave para dar con esta persona que las estaba chantajeando. La ley las ignoró. El entorno social en el que se encontraban las ignoró. Y ellas mismas, del miedo que tenían al quedar expuestas en sus comunidades, no se atrevían a hablar. Y fue una mujer quien inició esta investigación que llegó a unas dimensiones grandísimas. No les quiero dar todo el detalle para que lo vean. Fue el llegar a esta dimensión grandísima hizo que no solamente empezara a ganar relevancia el caso de estas mujeres, sino que además se empezara a hablar de estas extorsiones sexuales, porque existen, pero es tan grande el amedrentamiento que sufren las víctimas que generalmente no hablan de ello. Este es un capítulo en el que vemos cómo se encuentra a un extorsionador de este tipo, porque hay varios tipos de extorsionadores, que se descubre quién es esa persona y en el que se ve realmente el tipo de personalidad que tiene. Y lo más impactante del capítulo es ver el tipo de relación que tiene con las víctimas. Es impresionante. ¿Hubo consecuencias para esta persona que hizo estas extorsiones? Claro que sí. ¿Las víctimas siguen hablando hasta el momento y son ellas mismas quienes cuentan la historia? Claro que sí. No más por eso, por ver el entorno de las víctimas versus la relación que tenían con el victimario, es absolutamente grandioso este capítulo. Y el episodio número 5, que tiene 2 partes. Existiendo internet, ¿es posible hacer robos por este medio? Este par de capítulos exploran robos en e-commerce o marketplaces, el fraude fiscal, robos de identidad y robos no solo a personas sino en cajeros electrónicos en todo Estados Unidos. Uno no puede perderse en este capítulo porque uno gana mucho conocimiento en todo este mundo del internet y de cómo se puede ser víctima de innumerables modalidades de estafa por internet. Uno no sabe en realidad desde qué lugar hablan los estafadores, porque sí, hablan los estafadores. Estas personas que cometieron estos delitos hablan y cuentan su historia, no solamente en términos personales de cómo fue su infancia, de cómo fue su adolescencia, de cómo se convirtieron en estafadores, sino que también hablan de las estafas que hicieron y cómo las hicieron. Entonces es brutal, es brutal, o sea, de verdad es impresionante. Uno no sabe desde qué lugar hablan los estafadores, si ellos realmente comprendieron la dimensión de lo que hicieron, o si solamente cumplieron sus condenas sin más, o si dentro de todo el afán de dinero si todo el afán de tener dinero era para desaparecer del sistema y de todo lo que implica estar en él. Y el final es absolutamente impresionante, porque sin querer uno de estos estafadores termina generando un cambio de chip mental no les voy a decir qué, pero genera un cambio impresionante. Incluso es un capítulo y es uno de los testimonios de estos estafadores que siento que logra dar una dimensión correcta de lo que ocurre en internet y del control de la información que generamos a diario al estar conectados. Él llegó a un punto en el que logró saber unas cosas que uno queda impresionado con cómo opera el internet y cómo operan los datos, cómo opera la información que uno tiene, la información geográfica, las fotografías, sí, cómo todo esto se mueve. Impresionante.
Desde que existan necesidades y dificultades para cubrirlas, existirán personas que intenten por un camino u otro lograr lo que desean, incluso si esto implica afectar a otros. Ten siempre presente que todo aquello que implique manipulación, ocultación de información o falsificación de hechos para lograr que alguien actúe en contra de sus intereses o incluso para ejercer control sobre el libre albedrío de una persona con el fin de beneficiarse de ella, se trata de un engaño o una estafa y que todos podemos caer en ellas sin siquiera saberlo. Y pues bueno, ya casi llegamos al final de este episodio, de este capítulo. Me alegra muchísimo, muchísimo que hayas llegado hasta esta parte del video. No olvides que tus comentarios son bienvenidos y que pues viene supremamente bien no solamente un me gusta en este video, sino suscribirte al canal. Y ya antes de despedirnos, cuéntame, ¿qué quieres ver más adelante? Si hay algún tema relacionado con sectas, engaños o estafas que quieras ver en este espacio. ¿Hay algo que quisieras que investiguemos para sacarte de dudas? Te leo en los comentarios de este video. Recuerda que en este mismo instante, en cualquier lugar del planeta y por las más raras motivaciones y por las más extrañas razones, hay una persona dando una impresión equivocada y cientos creyéndole.